Preguntas impertinentes. ¿Cuál es la base de esta prohibición? El artículo 402. Recuerden, artículo 402 y 375, que nos hablan de la pertinencia, y además el artículo 402 que nos habla del conocimiento personal del testigo. ¿Sí? Las preguntas hipotéticas. Las preguntas hipotéticas, su prohibición tiene su base normativa en el artículo 432. Recuerden que el testigo solo declara sobre su conocimiento personal. Por tanto, una hipótesis desborda su conocimiento personal. Sí. Preguntarle por una hipótesis. Una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre conclusiva e hipotética? Es muy diferente. La conclusiva es, usted acaba de decir que su buzo es verde, ¿cierto? Sí. Eso quiere decir que usted no tenía un buzo rojo. Yo estoy concluyendo. Eso quiere decir, o sea que, ¿sí? La conclusión la estoy dando yo. El que está declarando soy yo, no el testigo. Lo que evitan estas preguntas es precisamente que el interrogador sea el que declare, porque en el interrogatorio directo el actor principal es el testigo, quien declara es el testigo, no el interrogador. Por eso todas estas prohibiciones se dirigen a eso, a que se le pueda sacar la información al testigo de la manera más objetiva posible. Muy bien. Las preguntas confusas. ¿Sí? Pues obviamente. Esto pues no hay que, una pregunta que no se entienda, pues debe objetarse. Las preguntas ofensivas. Y por último la pregunta argumentativa. ¿Sí? La pregunta argumentativa, les voy a dar un ejemplo de una pregunta argumentativa. ¿Cuál es tu nombre? Juan David. Juan David, usted acaba de decir que el contrato que usted firmó es un contrato legal, ¿cierto? Eso quiere decir que siendo un contrato legal tiene los elementos estructurales del artículo 1502 del Código Civil y que además usted era capaz, había un objeto lícito, había una causa lícita. Estoy perdón, haciendo unos alegatos en una pregunta. ¿Sí? Es prohibido, porque nuevamente quien declara es el interrogado. Si se quiere, por último, es importante tener en cuenta las preguntas que desbordan el conocimiento personal del testigo. ¿Sí? ¿Y eso cómo se establece? Con la pertinencia, conducencia y utilidad con que fue decretada. Entonces ya habíamos puesto los ejemplos. Por ejemplo, si yo le pregunto opiniones a un simple testigo presencial, esa pregunta está desbordando el conocimiento personal del testigo. O las preguntas hipotéticas están desbordando el conocimiento personal del testigo. Por eso ese artículo 402 es tan importante, ese artículo del conocimiento personal del testigo. Entonces, cuando ustedes hagan el interrogatorio directo en su ejercicio, es importante cuidarse de que no hagan estas preguntas. Y por el contrario, la contraparte debe estar muy atenta a objetar la pregunta. ¿Sí? Cuando se objeta la pregunta, hay que simplemente levantar la mano y decir: señor juez, objeción, la pregunta es sugestiva por tanto y por tanto, rápidamente, una argumentación sencilla. Objeción, señor juez, la pregunta es hipotética y por tanto está prohibida. Señor juez, la pregunta desborda el conocimiento del testigo, objeción. ¿Sí? Y el juez inmediatamente, para los que sean jueces, deciden si la pregunta vale o no vale. ¿Sí? ¿Estamos o no? Ese es el mecanismo de las objeciones de las preguntas. ¿Se le debe ordenar cómo reformular la pregunta? Claro. O es posible retirarla. Por ejemplo, si una pregunta ofensiva, ¿para qué la reformula? Si por más que la reformula ha seguido ofendiendo al testigo. Gracias. No, retire la pregunta, hermano, respete. ¿Sí? Depende de la pregunta, si puede ordenar reformularla o cambiarla. O por ejemplo, venga, pongamos otra. La pregunta repetitiva. Qué pena con ustedes, se me olvidó.
¿Qué pasa con la pregunta repetitiva? A veces el interrogador no le responde lo que quiere. Entonces le pregunta lo mismo 20 veces de diferentes formas, para ver si algún día le dice lo que quiere escuchar. Entonces hay que estar muy atento, porque un buen interrogador puede hacer esas maniobras. Le preguntó primero una cosa y a los 15 minutos, después de que habló de un poco de cosas, le vuelve a preguntar lo mismo de otra forma, a ver si de pronto el testigo cae. Entonces hay que estar muy atento, la pregunta repetitiva hay que objetarla. Y en ese evento hay que retirarla, ya no pregunte más lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, consejos para llevar a cabo el interrogatorio directo. Primero, intentar hacer preguntas que supongan unas respuestas narrativas. Cuéntenos, por favor, extiéndase, ¿qué pasó ese día? Y que sea el testigo el que narre. ¿Sí? Preguntas abiertas, no preguntas cerradas. Diga sí o no, tal cosa. Porque las preguntas asertivas, perdón, les completo acá. Las preguntas asertivas de sí o no son preguntas sugestivas. Que espera completar el estándar del tema. Por eso se sugiere preguntas abiertas. Diga qué pasó, diga cómo fue, ¿sí? Que narre, que el testigo sea el que narre las circunstancias. Aquí tengo un documentico con... Entonces, es importante que el testigo sea el que narre, que haya preguntas abiertas. Y es importante en el interrogatorio directo que la forma de preguntar sea como una charla, en la cual mi testigo, porque es mi testigo, se sienta cómodo, se sienta tranquilo. ¿Sí? Por eso hay que evitar formalismos. ¿Cuáles son los formalismos? Sírvase decirle a esta audiencia, no, por favor, señora Laura, señorita Laura, nárrenos cómo fue ese momento para usted dar. ¿Sí? Algo más como charla. ¿Sí? Por eso evitar formalismos. Ustedes tienen que generar en el testigo confianza. ¿Sí? Mucha confianza de lo que... Entonces, hay un límite de preguntas. No hay límite de preguntas como el interrogatorio de parte del sí. Creo que son hasta 20 preguntas. Ah, o sea, no como ese. Ah. Esto no puede durar días. Obvio, hay que cuidar que no...